30 de octubre, hace 35 años, marcó un hecho inédito en la democracia argentina, después de lo que fueron 8 años de proceso militar. Hubo un discurso que marcó a gran parte de los argentinos, ya sea radical o peronista en ese momento, plena campaña electoral, cierre lista, y queríamos compartir, iniciar de una forma distinta este Litoral Noticias con parte del discurso del entonces candidato a presidente de próximas elecciones, Raúl Alfonsín, que esto decía. Todo el pueblo que como nunca comprende que está en una instancia decisiva de la historia de su patria, tal vez la más importante y decisiva en los últimos 50 años. He dicho por toda la República que no se trata solamente de elegir candidatos. Aquí se trata fundamentalmente de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. Voces importantes del Partido Justicialista sostienen que es posible ganar la elección. Voces importantes del Partido Justicialista sostienen que es posible ganar la elección con el general Perón. Yo les digo que me formulo desde aquí una pregunta que se formulan millones de argentinos. Si esto es así, ¿quién va a gobernar en la Argentina? La crisis de autoridad que se produjo al fallecimiento del general Perón. Todos recordamos la instancia difícil de la Argentina que todos hemos vivido. No se llegó a saber quién gobernaba en la nación. Apareció la hiperinflación del Rodrigazo, y cuando los sectores del trabajo se opusieron como correspondía, se creó un enorme desorden social. Apareció la disputa en el partido por los intereses del poder, por el acceso al poder, y hubo prepotencia y hubo miedo, y así se dio la excusa al privilegio para que terminara con el gobierno constitucional. Se produjo la lucha enloquecida entre las 3A y la represión. Sin duda no es eso lo que quiere nadie en la Argentina. Pero esta crisis de autoridad continúa en el Partido Justicialista, tal como se pone de manifiesto en una campaña en la que jamás se debió haber caído en la calumnia, jamás se debió haber caído en métodos reñidos con la democracia argentina. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos,
convencidos que es posible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. A nuestra derecha, he dicho, pueden inspirarse en Sáenz Peña o en Pellegrini, los demócratas progresistas en Lisandro de la Torre o Luciano Molinas, los socialistas en Juan B. Justo o Alfredo Palacios, los peronistas en Perón o en Evita, pero junto a los argentinos para hacer valer nuestros derechos en el mundo. 35 años de un discurso que todavía nos marca, hablando de un proceso de unidad, hablando de las diferencias que en ese momento existían en el país después de lo que fue el proceso militar. Y queríamos hablar con uno de los actores que la vida lo llevó a estar en esa calle el 9 de julio hace 35 años, doctor Diógenes González. Gracias por visitarnos. Pues es un placer estar aquí. Y lo veíamos y usted nos comentaba cosas que vivió esa noche con 18 años, 35 años después. ¿Todavía las recuerda, doctor? Sí, por supuesto, realmente muy emocionante. Bueno, como un joven de 18 años estaba muy lejos del palco, por supuesto, viéndola de lejos, pero compartiendo el fervor popular, el enorme deseo de la sociedad de salir de la noche de la dictadura. Y Alfonsín realmente representaba ese deseo de paz, ¿no? Creo que el peronismo todavía no lograba cerrar las heridas de lo que fue las enormes heridas de la violencia, tanto de izquierda como de derecha, de los grupos paramilitares, de los grupos guerrilleros, que estaba muy fresca la memoria de la sociedad, lo que fue la fase de violencia previa al gobierno militar, todo el desastre de las violaciones a los derechos humanos y también de la corrupción del gobierno militar. Y Alfonsín supo encarnar las mejores tradiciones radicales, hacer pie en un partido con tradiciones centenarias, pero al mismo tiempo generar un discurso moderno, directo, muy pasional y que realmente entroncaba con aspectos básicos de la formación argentina, como el hallazgo de cerrar los discursos con el preámbulo, ¿no? Cuando uno escuchaba los cierres de esos discursos con el preámbulo, recién es como que empezaba a tomar significado algo que parecía que lo habíamos aprendido en la escuela primaria como una fórmula, digamos que era obligatorio saber el preámbulo, pero cuando encarnado en la voz de Alfonsín en un discurso y postulándose para presidir la nación, cobraba verdadero significado, ¿no? Así que realmente he sido protagonista de esa noche, que esa noche fue el miércoles 26 de octubre del año 1983. Alfonsín cerró el día jueves, como sigue siendo hasta ahora, los jueves son los cierres de campaña. Alfonsín cerró el acto de campaña en Rosario, el jueves 27, y el peronismo cerró también el 9 de julio con un gran acto, donde fue la famosa quema del cajón de Herminio Iglesias, digamos, ¿no es cierto?, que de alguna manera generó esta contracara, ¿no?, de una mirada violenta contra el discurso de decir somos la vida, somos la paz, que planteaba Alfonsín, que realmente hizo que por primera vez el peronismo perdiera una elección abierta, donde todas las elecciones que habían ocurrido en el siglo XX habían sido proscripto. Es la primera vez donde el radicalismo logra enfrentarse y ganarle al peronismo en una elección abierta, y se inaugura un ciclo ininterrumpido de 35 años de democracia, ¿no? Creo que el legado de Alfonsín nos emociona en estos discursos, pero cuando empieza a funcionar un poco más la cabeza, que su legado está centrado sobre todo en los grandes temas en los que trabajó, en la igualdad económica, el compromiso por la educación, por los derechos humanos. Y lo que realmente nos atrapó a nosotros en ese momento y atrapa hoy a los jóvenes es su ejemplo. Es decir, la ejemplaridad, como decía Gandhi, un buen ejemplo moviliza multitudes. Y creo que eso es lo que es Alfonsín, ¿no es cierto?
un expresidente que nunca visitó un juzgado. Así que realmente eso lo digo con emoción. Así que realmente es muy lindo recordar esos momentos. Y 35 años después, bueno, usted lo llevó a militar, tiene una larga trayectoria en lo que es política, los radicales comenzaron a ganar la calle, algo que hasta ese momento era exclusivo, usted lo decía también del peronismo, a través de los sindicatos, el radicalismo se moviliza. Y 35 años después, el discurso que lo sigue marcando algunas cuestiones. Sí, por supuesto, creo que la Argentina, hoy Alfonsín ya deja de ser un patrimonio radical. Argentina, el Alfonsín ya es un patrimonio de la Argentina. Uno con determinada visión patriótica tiene que compartir el legado de Alfonsín justamente por los valores que ha dejado, por su ejemplaridad, por su lucha por los derechos humanos y por las actitudes que ha tenido como presidente de la Nación, el coraje que ha tenido de enfrentar a militares insurrectos en plena crisis. Solamente en contra de las armas, solamente estaba su liderazgo moral, nunca tuvo miedo. Y después de haber sido presidente siguió trabajando, ¿no es cierto? Siguió haciendo docencia, ha estado en Corrientes en los años 90 infinidad de veces. En las últimas 2 veces que estuve en Corrientes yo participé activamente de su presencia, que fue en el año 1996, cuando presentó el libro Democracia y Consenso, que fue declarado huésped de honor, visitante ilustre del Consejo Deliberante. El único presidente de la Nación que visitó el Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes ha sido el doctor Alfonsín. Y después, en el año 2000, ya durante la presidencia de Fernando de la Rúa, en un acto que se hizo en diciembre del año 2000, ya cuando Colombia estaba preparando su campaña, ya para el 2001, en un acto que se hizo en el Club San Martín, en el que me tocó hablar como presidente del Comité Capital. Ahí yo hablé de la democracia y él me dijo, lo voy a corregir al joven, dice, porque la democracia todavía la estamos construyendo. Me decía, se daba esos privilegios de retarte en público, digamos. Así que ha estado mucho, recorrió todo el país y de alguna manera saldó lo que han sido por ahí los debes de su gestión, los problemas que tuvo, lo saldó de alguna manera sentándose con la gente, ¿no? Hablando, conversando, teniendo docencia política y haciendo política hasta el final de su vida. En una oportunidad, un periodista, bueno, yo estaba al lado, le dice, ¿y cómo se siente, doctor Alfonsín, con la gente? ¿Cómo? Le dice, me tratan muy bien, con respeto. No sé si me van a votar de nuevo, dice, pero me tratan muy bien. La verdad que estaba muy bien parado, sabiendo que él tenía un liderazgo de influencia. Después de haber tenido un liderazgo político efectivo, ejerció un liderazgo de influencia hasta el final de su vida, que realmente es algo muy interesante hacerlo. Escribió varios libros, y ahora hace poco cuando Jaunarena, que fue su ministro de Defensa, sacó un libro que se llama La casa está en orden, donde habló de todos los episodios militares, dice que es importante copiar algunas cosas de la cultura anglosajona, que los grandes líderes dejan sus memorias escritas en libros, porque si no la memoria institucional o personal se va diluyendo, ¿no es cierto? Y Alfonsín escribió varios libros. Cuando fue candidato, la cuestión argentina fue uno de los más importantes. Después Democracia y Consenso, que estaba basado sobre la reforma del año 94. Y después otro libro que se llamó Memoria Política, donde hablaba de todos sus desarrollos, de los aspectos centrales de su gestión. Así que ha sido realmente una persona que militó toda su vida en política, fue un gran presidente y es un gran ejemplo. Usted mencionó que uno de los, digamos, la herencia que nos dejó Alfonsín es el tema de la democracia, la consolidación. Le preguntaba eso a raíz de hechos recientes, como el tema del Congreso, un sector de la ciudadanía que trataba de impedir que funcione el Congreso debatiendo una ley. Estén de acuerdo o no, pero estaban los representantes en el Parlamento debatiendo, la gente afuera, hecho violencia. Eso como cultura democrática todavía nos cuesta. Sí, por supuesto. Yo creo que hay sectores de la sociedad que la palabra democracia les gusta solamente cuando ganan y que cuando están en la oposición son salvajes y no tienen límites. Me parece que esto es todavía un debe, una madurez, que necesitamos saber que la democracia tiene juegos y que nos da límites a todos. Una de las primeras medidas que tomó Alfonsín como presidente, además de los juicios a las cúpulas guerrilleras y a los jefes militares, fue ofrecerle la Corte Suprema al doctor Ítalo Argentino Luder, que había sido el candidato del justicialismo derrotado en las reelecciones pasadas. Es decir, darle a él el cargo más importante de la justicia para que controle la gestión.
me parece que son gestos que a lo mejor en su momento no fueron interpretados, pero la democracia argentina todavía necesita sectores políticos que jueguen a un mismo partido, es decir, que como si fueran un partido de fútbol, que todos sepamos el reglamento y sepamos cuáles son los límites que tenemos que tener. Así que sin duda queda muchísimo por hacer, pero creo que la sociedad de alguna manera va premiando a los sectores que trabajan en la consolidación de la democracia y a los que buscan tumbar el sistema. En 35 años han pasado tantas cosas y sin embargo la sensatez, el legado de Alfonsín, entre otras cosas, es que la gente dice, bueno, la democracia está llena de defectos, pero es lo único que tenemos, cuidemos la democracia. Y realmente Alfonsín sintetiza, ¿no? Con sus cualidades de estadista, dirigente político y de ciudadano ejemplar, sintetiza de alguna manera ese fondo ético y político que está vivo en la sociedad argentina. Y el país lo recuerda en varios actos, inclusive las mayores instituciones del país se lo están recordando entre el día de ayer y el día de hoy, y hay actos también en Corrientes, doctor, en el Comité Central. Sí, hoy en la Juventud Radical hace un acto hoy en la calle de 25 de Mayo, así que vamos a estar ahí seguramente con las figuras más importantes del partido, recordando anécdotas, cosas. Siempre se invita a algún amigo de él. Ahora lamentablemente ha fallecido hace poco el doctor Sanmar Leale, que era uno de sus grandes amigos. Y bueno, se empiezan a ir lamentablemente los amigos de él, porque bueno, así es el transcurso del tiempo, y quedamos los que éramos los jóvenes de aquella época, ¿no es cierto? Así que lo importante es de alguna manera que nos quede su legado y que los jóvenes estudien las personas, la vida, las cosas que han hecho y que puedan hacer un análisis, porque de esto todo también hay errores, desaciertos. Hubo una vez una oportunidad que un ciudadano le dice, presidente, tenemos hambre, le dice en un acto en el sur, y él dice, a vos no te va tan mal, gordito, le dijo, porque realmente era un hombre gordo el que le estaba criticando. Lo que nadie sabe es que 3 meses después lo invitó a la Casa Rosada y le pidió disculpas. Nunca se supo eso, pero un presidente de la nación le pidió disculpas porque fue un exabrupto. Puede ser gracioso, pero alguien que tiene todo el poder no puede darse el lujo de criticar a una persona que está protestando. Se hizo historia, no, no te va tan mal, gordito, pero a la derecha. Ahora hace poco salieron reportajes a esa persona, que es una persona de Neuquén, que comentó cómo fue todas sus vivencias con Alfonsín después de aquel episodio jocoso, si se quiere, ¿no es cierto? Doctor Diógenes González, en su persona queríamos recordar lo que pasó 35 años atrás. Nos habían comentado que usted estaba en Buenos Aires, un acto simbólico y que marcó un hecho inédito en el país, el retorno a la democracia en elecciones posteriores y la consolidación, lo decía, en un mandato de Alfonsín que comenzó hace 35 años.